Buenos días, jóvenes, estudiantes de noveno grado. Es un gusto poderles saludar en este fin de semana. Espero que todos se encuentren muy bien. Ya iniciamos el segundo parcial del segundo semestre. En este fin de semana vamos a estudiar el tema número 1, el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Es el cambio de posición de los cuerpos a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia dado. Es decir, si yo estoy parado en un punto y doy un paso hacia atrás o hacia adelante o hacia los lados, yo me estoy trasladando, estoy cambiando mi posición, entonces me estoy moviendo. El movimiento es uno de los fenómenos físicos más obvios porque es muy fácil de observar. Su estudio nos permite entender el tránsito de objetos con los que estamos familiarizados, como los buses, los automóviles, las personas cuando caminan o corren, las bicicletas, los animales, etc. Pero también nos sirve de base para el estudio de los satélites, planetas, estrellas y otros cuerpos del universo. Acá tenemos una persona corriendo, pues a medida que pasa el tiempo, esta persona está cambiando de posición con respecto a un sistema de referencia. Entonces se está moviendo. Al igual estos ciclistas, a pasar los segundos, están cambiando de posición. En el mismo caso del automóvil. La cinemática es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento. Esta estudia el movimiento, sus leyes, pero no toma en cuenta las causas que lo provocan. Un sistema de referencia es un sistema de coordenadas que establece la posición del observador, es decir, el que percibe el movimiento, respecto al fenómeno estudiado y con el que se estudia el movimiento de un cuerpo. Para decir que un cuerpo se mueve, debemos de tomar un sistema de referencia y observar su posición respecto de él. Si su posición cambia con el tiempo, decimos que ese objeto se mueve con respecto al sistema de referencia. Veamos la siguiente imagen. Aquí hay dos puntos, el punto rojo y el punto verde. En cada punto vamos a suponer que hay una persona. Aquí hay una persona en el punto rojo y en el punto verde hay otra persona. En el instante que esta persona ve hacia el frente, va a observar que el bus pasa enfrente de ella. En ese instante, la persona del punto verde no lo ve. Entonces, la persona del punto rojo va a decir que el automóvil se está moviendo, ya que está cambiando de posición. Pero la persona que está en el punto verde, como no lo ve, no puede decir lo mismo. Al pasar el tiempo, esta persona ya dejará de ver al automóvil que se mueve y en cambio esta persona sí lo va a observar. Es por ello que el sistema de referencia es un sistema de coordenadas que establece la posición del observador respecto al fenómeno que se está estudiando. Si nuestro sistema de referencia es una línea recta y un punto es la posición del bus en esa línea, entonces podemos decir que el bus se ha movido con base a nuestro sistema de referencia cuando has transcurrido un intervalo de tiempo desde el punto rojo al punto verde. Es lo que yo trataba de explicarles. El movimiento tiene 8 elementos. ¿Cuáles son? Posición, tiempo, trayectoria, distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración. Esos son los elementos del movimiento. Voy a explicar a continuación cada uno de ellos. La posición. La posición se define como el lugar que ocupa con respecto al origen del sistema de referencia. Este es el lugar en el que se encuentra ubicado el observador o el cuerpo que
que se mueve. La unidad de medida en el Sistema Internacional de la Posición es el metro. Repito, la unidad de medida en el Sistema Internacional de la Posición es el metro. Y su símbolo es una M minúscula. Entonces, la posición es el lugar en donde se encuentra el objeto que va a realizar movimiento. O en ese momento es donde se encuentra. Esa es la posición. Es el lugar en el que se encuentra el objeto en ese instante. Tiempo. Tiempo es el momento en el que el cuerpo se encuentra en un determinado lugar y se representa con la letra T minúscula. Trayectoria es la línea geométrica que un cuerpo describe en su movimiento. Dicho de otra manera, es la forma del camino que describe mientras se mueve. Entonces, acá tengo dos imágenes. Si yo estoy en este punto, acá al inicio de la flecha, y yo quiero llegar en este punto donde está la final o la parte final de la flecha, y yo quiero llegar de este punto acá, y yo para llegar hago esto, me vengo por acá, luego giro por acá, subo y bajo otra vez y hago este de acá. Entonces, ese recorrido que yo hice para llegar del punto de inicio al punto final, esa es la trayectoria. Acá tenemos otra imagen. Vengo yo con mi coche y quiero llegar hasta casa. Pero para llegar, yo hago esto, tengo que ir con el camino, con la carretera, hago por acá, me vengo por acá, zigzag, todo esto. Bueno, todo este camino, esta carretera, es la trayectoria. Esa es la trayectoria. Y ustedes ven que aquí aparece una palabra que se llama desplazamiento. Me voy a adelantar por la imagen que tengo acá, ¿no? Que desplazamiento es trazar una línea recta del punto de inicio del movimiento al punto final, o el punto de inicio del traslado al punto final. Distancia. Distancia es la longitud total del espacio recorrido por un cuerpo en su trayectoria. Se representa con la letra D o con la letra X. La unidad de medida en el Sistema Internacional de la Distancia es el metro y su símbolo es una M minúscula. Entonces, si yo estoy en el punto 1 y quiero llegar al punto 2, o sea, aquí es Tegucigalpa, supongamos, y aquí es Comayagua, y para llegar desde Tegucigalpa a Comayagua, yo tengo que realizar toda esta trayectoria, Entonces, la distancia es esta, toda la longitud de la trayectoria. Esta es la distancia. Entonces, si yo me pongo a medir todo esto, esta es la distancia que yo hice en mi recorrido de Tegucigalpa a Comayagua. El desplazamiento es la distancia de la trayectoria en línea recta que separa los puntos inicial y final de recorrido de un cuerpo, que es independientemente del trayecto que se haya seguido. Entonces, lo mismo en el punto 1 es Tegucigalpa, en el punto 2 es Comayagua, y el desplazamiento es trazar una línea recta del punto de inicio al punto final. O sea, este sería mi desplazamiento. No es lo mismo, desplazamiento con distancia son totalmente diferentes. Entonces, aquí está un ejemplo que un vehículo que viaja desde Tegucigalpa en la posición 1, siguiendo la trayectoria de la línea gris hasta la posición 2 en Comayagua, y en este viaje habrá recorrido todo el espacio marcado por la línea roja. O sea, esta sería la distancia, es decir, la trayectoria del automóvil. Y el desplazado es en la dirección, sentido y la cantidad de la línea verde, esta que está acá. Rapidez. Rapidez es el cociente entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo en el que transcurre el movimiento de un cuerpo. La rapidez
Bueno, la unidad de la rapidez en el sistema internacional es el metro por segundo. Repito, la unidad de medida de la rapidez en el sistema internacional es el metro por segundo y el símbolo es una M pleca S. Y su expresión tiene o viene dada por esta fórmula. Entonces, la rapidez es dividir la distancia que recorre el cuerpo entre el tiempo que se tardó para recorrerlo. Repito, esa es la distancia. Perdón, esa es la rapidez. La rapidez es dividir la distancia que recorrió el cuerpo entre el tiempo que se tardó en recorrer la distancia. Supongamos que aquí, que esta es la distancia, 100 metros, y el tiempo para recorrer estos 100 metros fueron 5 segundos. Entonces se va a dividir los 100 metros entre los 5 segundos. Y esta es la fórmula. Rapidez es igual a distancia entre tiempo. Repito, la rapidez es igual a dividir la distancia que recorre el cuerpo en su movimiento entre el tiempo que tardó para realizar ese movimiento. La velocidad es el desplazamiento realizado por unidad de tiempo con el que un cuerpo se mueve en una determinada dirección y sentido. La unidad de medida de la velocidad en el sistema internacional es el metro por segundo y el símbolo es el metro pleca M pleca F. Entonces, la velocidad es igual al desplazamiento del objeto entre el tiempo que tardó en llevar a cabo ese desplazamiento. Vean, esa velocidad, desplazamiento del objeto y el tiempo que tardó en realizar ese desplazamiento. Y esta es la fórmula. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y la aceleración, que es el cociente entre el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo que transcurre el movimiento de un cuerpo. La unidad de medida de la aceleración en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Y este es su símbolo, M pleca S al cuadrado. Un cuerpo con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado variará su velocidad en 1 metro por segundo por cada segundo que pasa. Veamos acá. Si un objeto supongamos un automóvil, se conduce en una carretera y el automóvil de repente yo lo observo que va a 20 kilómetros por hora y en 2 segundos aceleró a 50 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué hubo acá? Un aumento de velocidad. De 20 kilómetros por hora pasó a 50 kilómetros por hora. Entonces ocurrió una aceleración. También puede haber una disminución de velocidad. Cuando un automóvil presiona el freno, o sea, viene a 50 kilómetros por hora y presiona el freno hasta detener el automóvil y llega a 0 kilómetros por hora, entonces ahí se produjo una desaceleración, es decir, una disminución de la velocidad. Y esta es la fórmula de la aceleración. La aceleración es igual a la velocidad final, que sería estos 50 kilómetros por hora, menos velocidad inicial, que sería esta con la que inició, 20 kilómetros por hora, entre el tiempo, o sea, cuánto se tardó en acelerar. Donde A, aquí la fórmula es aceleración, la V sub F es la velocidad final, la V sub I es la velocidad inicial y la T es el tiempo. Esta es la fórmula de aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. La asignación 1 del segundo parcial son las siguientes. Deben de completar la siguiente tabla comparativa de los elementos del movimiento. Van a escribir acá los elementos del movimiento, la unidad, el símbolo de cada uno de esos elementos. Y yo ya les doy un ejemplo. Uno de los elementos es la aceleración.
¿Cuál es la unidad de medida de la aceleración del sistema internacional? Metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es el símbolo? M pleca S a la 2. Y ustedes van a hacer del resto de los elementos. Acá. Ustedes van a completar. La asignación 2 es que van a dibujar 8 ejemplos de la vida cotidiana donde aplicamos los elementos del movimiento. Por ejemplo, tengo aceleración. Voy caminando por el campo o por una carretera y después decido correr. Ahí estoy aumentando mi velocidad, es decir, estoy acelerando el paso. Ese podría ser un ejemplo claro de aceleración. O voy corriendo, me canso y me detengo y comienzo a caminar. Entonces, ahí es una desaceleración, porque estoy disminuyendo mi velocidad. Esos son algunos ejemplos que yo les puedo dar. Y otro ejemplo que les puedo dar de tiempo es que para ir a la pulpería me tardé primero 30 segundos, pero fui una segunda vez y solo me tardé 15 segundos. Entonces ahí está otro ejemplo de tiempo. Y deben de escribir su nombre, curso y sección en todas las páginas de su tarea para no perder puntos, por favor. No olvides que te queremos estudiando en casa. Cualquier duda me escriben, por favor.